Muchas veces escuchamos conceptos como Edad Antigua, Edad Media, Época Clásica, Periodo Helénico, Edad de Oro, Renacimiento, Edad Moderna o Prehistoria. Pero, ¿de dónde provienen esos nombres? ¿Qué significan? Para entender esto debemos considerar los cambios y continuidades. A veces en el pasado predominan los cambios y otras veces las continuidades. Cuando hay muchos cambios profundos en una sociedad, decimos que comienza una nueva era, porque las características generales del periodo son diferentes a la anterior. Desde las primeras sociedades existen periodizaciones del pasado. Por ejemplo, en Mesopotamia, la historia de los persas y los griegos dividen la historia en edad de oro, de plata, de bronce y de hierro. Durante el helenismo, época de predominio macedónico, se identificaron los periodos del mundo con los grandes imperios. Época de asirios, época de dominio persa y periodo macedónico. Los romanos escribieron su propia historia y la dividieron según los tipos de gobierno: monarquía, república e imperio. Con la caída del Imperio Romano de Occidente por las invasiones germanas, se redujo el uso de la escritura, y muchos textos griegos y romanos fueron olvidados en Europa, por ser considerados opuestos al cristianismo. Estos se conservaron en Oriente y volvieron a leerse cuando se retomó el comercio con esta región. Por eso se llama renacimiento del conocimiento clásico, es decir, de los textos de Grecia y Roma. En esta época se creó y consolidó la división en edades que poseemos hoy en día. Fue Celarius quien dividió la historia en tres: antigua, medieval y nueva, o moderna. Con la Revolución Francesa, los pensadores de la época consideraron que comenzaba una nueva etapa, la Edad Contemporánea. Queda así conformada la división en edades que utilizamos hoy en día: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. Durante mucho tiempo solo se consideraba que la historia se estudiaba a través de fuentes escritas. Por eso, al periodo anterior a la invención de la escritura, se lo llamaba prehistoria, anterior a la historia. Pero actualmente se considera como historia ágrafa, porque sabemos que posee historia, pero no escritura. Este periodo suele dividirse en paleolítico y neolítico. ¿Para qué sirve todo esto? Para contextualizar, es decir, saber de qué época estamos hablando y cuáles son las características generales de esta época. No es lo mismo hablar de la Edad Media, época de señores feudales, campesinos, predominio de la Iglesia Católica y escasa alfabetización, que hablar de la actualidad, que contamos con Internet, una sociedad compuesta por obreros y empresarios y con mayores libertades, caracterizándolas solo a grandes rasgos. En ambos casos, las respuestas de las sociedades van a ser diferentes de acuerdo a su forma de ver el mundo. También de esta forma ordenamos el pasado, en épocas con características similares, en periodos largos y en otros periodos más cortos, como pueden ser las edades o las presidencias de un país. Gracias por ver hasta el final. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.